industrial y ambiental. Tiene una especialización en gas natural para redes internas, titulada en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Educación Superior, la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Como ustedes ya han podido ver, es una persona que le encanta trabajar en equipo y compartir todos sus conocimientos con cada uno de ustedes. Ingeniera Isis, por favor, empecemos con la sesión del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. A ver, vamos a proyectar las diapositivas correspondientes al día de hoy. Esta es la última parte ya en relación a la ISO 9001. Nos toca hablar de manera general de 3 requisitos, el 8, 9 y el 10. Recordar que toda la norma nos invoca a poder establecer un sistema de gestión que vele por mantener o quizás implementar la calidad adecuada que esperan nuestros clientes en relación al producto y al servicio que nosotros ofrecemos. Ese es el corazón de esta norma, eso no nos tenemos que olvidar. Para eso, pues debemos de apuntar siempre a la satisfacción de mi cliente en todo momento. Y el requisito 8 es sumamente importante porque digamos que es el corazón de la norma, ya que se centra específicamente en las operaciones que van a ser conocidas en algunos casos como la línea de producción, conocidas como nuestras líneas de controles directos. Es donde nosotros transformamos, si fuera un producto, no la materia prima, en el producto que nosotros vamos a ofrecer a nuestro cliente y todo lo que debemos mantener para poder llegar a tener ese cliente satisfecho y obviamente cumpliendo los requerimientos que ellos esperan. Por otro lado, también hay que recordar que hemos hablado ya de requisitos del requisito 4, 5, 6 y 7, requisitos anteriores de la norma, que de manera general se centran en las bases, ¿no? En el macro, en la planificación de poder hacer correctamente o establecer correctamente un sistema de gestión de calidad. Para este punto, nosotros ya hemos definido cuál es el límite y la capacidad de mi sistema de gestión. O sea, por lo menos el límite lo tenemos claro, no sabemos de dónde a dónde va a aplicarse mi implementación del sistema de gestión de calidad. Ya no es que empezando el requisito punto 8 comienzo recién a definir cuál es mi alcance, o ya cuando comienzo a ver el requisito punto 8 voy a recién entender cuál va a ser el alcance. ¿No? Hasta este punto ya debe haber una comprensión y un establecimiento del alcance que yo tengo, de lo que va a involucrar, los procesos que van a involucrar, las personas que van a estar involucrados, los recursos que van a estar involucrados para establecer mi sistema de gestión de calidad. Y en base a esos límites, nosotros vamos a verificar si es que aplican o no aplican requisitos que vamos a revisar en el 8 sobre todo, en nuestro sistema de gestión. Eso tiene que quedar bastante claro porque a veces comenzamos de manera desordenada. Ahora, todos estos requisitos que ya hemos visto antes en las sesiones anteriores, que también hemos hablado un poco de la interpretación de estos requisitos, por lo general, casi al 99.9%, todos estos requisitos se aplican. No hay ninguno de ellos que sea una excepción o sea una exclusión o una no aplicabilidad de la norma. Todos ellos se aplican. No se podría no implementar un sistema de gestión si nosotros no aplicamos el requisito 4 en su totalidad. El requisito 4 nos da esa visión general de nuestro sistema de gestión. Se trabaja dentro de las entradas y las salidas que se esperan de nuestro sistema de gestión. Entonces, no podríamos, por ejemplo, excluir el 4.3, que es la determinación del alcance del sistema de gestión de calidad, porque si no, no tendríamos definido límites en relación a nuestro sistema de gestión, ¿no? Igual el requisito 5. El requisito 5 es el corazón de nuestro ciclo de Deming y cómo se interrelaciona con nuestro sistema de gestión. Entonces, tampoco, ningún punto del requisito 5 puede ser excluido o no aplicado en mi organización. El requisito 6,
Por otro lado, nos habla de la planificación, y aquí ya comenzamos a construir el ciclo de Deming. Hablamos de el planear lo que vamos a hacer en relación a nuestro sistema de gestión. Hemos hablado que luego de haber establecido compromisos claros, que por lo general están en la política, hay que aterrizarlos en objetivos también igual de claros y medibles. Y eso es lo que nos toca la norma en el 6.2. Previamente a esto tenemos un 6.1 que nos habla de las acciones preventivas más que nada, porque las acciones correctivas las vamos a ver el día de hoy en el punto 10, pero el 6.1 lo que trata es de tomar acciones preventivas, habiendo identificado previamente cuáles serían esos riesgos y oportunidades que pueden afectar a mi organización, específicamente todo lo que vaya a afectar la calidad que yo le ofrezco a mi parte interesada, a mi cliente. Y en el 6.3 nos habla de los cambios, ¿no? Cambios que deben ser siempre planificados. Ningún cambio en nuestra organización, según la norma, se puede hacer porque sí. Todo tiene que haber un flujo de análisis, de entendimiento y de aceptación para poder nosotros llevar a cabo ese cambio, sea de contratar a más personal, despedir a más personal, usar nueva tecnología, etcétera. Y el requisito 7, que es todo lo que nos habla del apoyo, del soporte, de áreas que hemos identificado inclusive en nuestro organigrama o en nuestro mapa de procesos en la parte de apoyo. Entonces, todas esas áreas que apoyan a mi línea de producción también van a ser las que, según el límite que yo haya establecido, las que apoyan también a mi sistema de gestión de calidad. Entonces, aquí hablamos no solamente de los recursos que debemos de establecer correctamente, sino también de las competencias, de la toma de conciencia, de la comunicación y de la información documentada. Es todo lo que hemos tocado sesiones anteriores. Nos estamos ubicando, según el ciclo de Deming, ahora en el hacer. Y el hacer no solamente va acompañado del apoyo y el soporte, sino también va acompañado de las operaciones. Ahora, en este punto de operaciones, y ya nos introducimos al capítulo número 8, este es el capítulo más grande y más extenso de la norma. Y es el que por lo general aquí es donde vamos a encontrar las no aplicabilidades de nuestra organización dependiendo del producto o del servicio que tú vayas a ofrecer. Entonces, para esto también, vuelvo a repetir, debe estar claro el límite que yo ya tengo en relación a mi sistema de gestión. Quizás la aplicabilidad o la no aplicabilidad todavía esté pendiente porque no hemos revisado todos los requisitos y por ahí que pienses que quizás todos estos puntos en el 8 vayan a aplicar a tu organización. Eso dependerá de la naturaleza, del tamaño, del producto o del servicio que ofrezca tu empresa, tu organización. ¿Sí? Como ven, son 7 capítulos, si podemos llamarlos así, en el punto 8. O sea, es un punto muy extenso. Por eso es que hemos partido en este momento, ¿no? el hablar en 2 conferencias de la ISO 9001, porque aquí es donde se extiende muchísimo más. Ahora, todo esto corresponde siempre con miras a la satisfacción de mi cliente y a ofrecer un producto con la calidad que se espera. Vamos a diferenciarlo luego cuando entremos a hablar de la ISO 14001, la ISO 45001, que este requisito para empezar no es tan grande y segundo, tendríamos que verlo con otras miras, ¿no? O con el cuidado, la prevención o el aprovechamiento correcto de los recursos en el caso de la ISO 14001 y la seguridad y la salud en el caso de la ISO 45001. Aquí todo esto corresponde a velar por la calidad y de nuestro producto y nuestro servicio y la satisfacción al cliente. ¿Sí? Ahora, muchos de estos requisitos del punto 8 se sobreentenderían por los otros requisitos que ya hemos hablado, que es como que redundante, pero realmente no es así, porque todos ellos tienen un objetivo más específico, ¿no? Algunos de ellos tratan solamente en enfocarnos en quiénes van a ser nuestros proveedores y cómo vamos a evaluar estos proveedores para prevenir quizás algún tipo de riesgo, ¿no? Que no nos llegue el insumo, la materia prima o algún otro recurso en el momento adecuado y que por culpa de una mala planificación o gestión en relación a nuestros proveedores, pues se vea sacrificado el producto y la calidad del mismo y obviamente la satisfacción de nuestro cliente, porque en la satisfacción del cliente no solamente juega
un papel o un rol importante el producto o el servicio que yo brinde, sino también en el tiempo en el que yo brinde. Acuérdense que hay muchas herramientas de calidad que podríamos acoplarlas aquí también para una ayuda, que sobre todo se ven muy utilizadas en el requisito número 10 en la mejora. Hablamos, por ejemplo, de Just in Time, de las 5 S, de utilizar un diagrama de Ishikawa para encontrar las causas frente a un efecto o problema que hemos pasado a nivel de calidad en la empresa. El Just in Time, por ejemplo, nos habla del justo a tiempo, ¿no? Entonces hablamos de ofrecer un producto con la calidad que se espera, en el tiempo que se espera y la cantidad que se espera. Entonces, hablamos que el tiempo juega un papel importante en la satisfacción de nuestro cliente. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y el 8 nos habla, 8.1, la planificación y control operacional, que digamos que es el requisito que nos da esta introducción de comenzar a hablar ya de los controles que vamos a implementar en relación al producto o al servicio que estamos ofreciendo. Fíjate que antes los otros requisitos hablábamos más generales, ¿no? Del contexto, de identificar nuestras partes interesadas, de establecer una política con compromisos que nos llevaran a apuntar siempre a la satisfacción del cliente, pero aquí ya hablamos de los controles que son netamente los que tienen que ver con la parte operacional, ¿okay? Con nuestros procesos operacionales, con nuestros procesos productivos y con los procesos que están relacionados directamente al servicio o al producto que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? En una línea de producción, por ejemplo, hay controles que tienen que ver con las diferentes características, ¿no? O mediciones que vamos a hacer de temperatura, presión, de las características organoeléctricas, etcétera. Entonces, aquí es donde establecemos, entendemos y establecemos y planificamos correctamente dónde, cuándo y en qué momento vamos a hacer esos controles. Ese es el 8.1, que ahorita vamos a revisar igual haciéndolo un poco más específico. Estas son generalidades para que vayamos entendiendo qué es lo que quiere cada punto. El 8.2 nos habla de los requisitos para el producto y el servicio. Aquí, si bien es cierto, nosotros anteriormente hemos identificado a nuestras partes interesadas, sabemos que hay un cliente que sobre todo es el que nosotros debemos de apuntar a su satisfacción, y sabemos que los recursos deben estar dados para la implementación del sistema de gestión. Pero ahora es poder dirigirnos específicamente al cliente, entender lo que quiere, en otros casos traducir lo que quiere, poder interiorizar su pedido y cumplirlo. Y para eso el 8.2 nos va a ayudar a poder tener ese flujo de comunicación del pedido de nuestro cliente, ¿no? ¿Qué es lo que espera y lo que quiere de nosotros como empresa? Es relacionado al proceso productivo, a la línea operacional. Y todo esto es ya en base del proceso productivo, línea operacional del producto o el servicio. Y ahí vemos 4 subcapítulos en el 8.2. El 8.3 nos habla del diseño y desarrollo de los productos y servicios. Y aquí tenemos 6 subcapítulos que vamos a ver en este 8.3. De manera general, este 8.3 se puede cumplir o establecer de manera general, o sea, no por los subcapítulos. Y también hay que entender que el 8.3 es un capítulo de la norma que por lo general es excluido o no aplica en las organizaciones. Todo aquello en tu empresa, si tu organización establece siempre diseños nuevos, productos nuevos, entonces sí aplicaría. Si es que diseña o establece algún proceso nuevo en tu organización, este 8.3 no se puede eliminar. Tendrías que mantenerlo dentro de tu sistema de gestión. Pero si tu empresa en ningún momento hace ningún tipo de diseño ni desarrollo dentro de los límites que tú has establecido de tu sistema de gestión, ¿no? En tu empresa, entonces sí, no aplica. Tendrías que sacarlo, ¿no? Salir de tu sistema de gestión de manera general. Y en el 4.3 que ya hemos revisado anteriormente, a la hora que redactas tu alcance, abajo tendrías que poner que este punto no aplica y por qué no aplica, ¿no? Su justificación, eso ya hemos hablado antes.
Pero de manera general nos habla de todo este proceso de poder tener un producto nuevo o desarrollar un producto nuevo, sea que desarrollemos un plano, sea que desarrollemos un par de zapatos nuevos de la línea de colección, o sea, es un producto o un servicio nuevo que nosotros vamos a ofrecer, ¿no? Como consultoría, por ejemplo, yo estoy ofreciendo cada mes un curso nuevo, entonces este punto sí aplica porque yo tengo que mantener en todo ese diseño del curso también un proceso de calidad. También tengo que velar por los recursos que voy a utilizar y tengo que hacer pruebas para ver si este servicio que voy a ofrecer ahora de una nueva capacitación va a cumplir con las expectativas o no de mi cliente. ¿Okay? Entonces, por eso es que aquí nos habla de la planificación del diseño y desarrollo de estos servicios o productos nuevos, de las entradas de estos diseños y servicios de productos nuevos, de los controles del producto del diseño nuevo, de las salidas y de los cambios, porque así como hemos hablado de que el 6.3 nos habla de la planificación de los cambios de manera general, aquí en el diseño de un producto nuevo, pues también debemos nosotros establecer nuestro flujo si es que en algún punto de ese diseño nosotros queremos cambiar algo. Entonces ese cambio también debe ser planificado. Ese es nuestro 8.3, bueno, un poco de manera general. El 8.4, los controles de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, se centra o nos habla de los proveedores. Acuérdense que según la terminología o la definición que ya hemos hablado anteriormente, hemos dicho que ya no se habla de proveedores, se habla de proveedores externos. Entonces, todo el 8.4 se centra en esos proveedores externos. En las generalidades es establecer qué tipo de proveedores son los que nosotros necesitamos. En el 8.4.2, el tipo y el alcance del control que vamos a hacer en torno a los proveedores externos. Y en el siguiente subcapítulo es la información documentada que nosotros vamos a requerir y pedir de estos proveedores externos, que ellos también a su vez deben de entender y saber qué tipo de documentación es obligatoria presentar para nuestra organización, para trabajar con nosotros, porque esos proveedores externos, sea el insumo que nos brinde, la materia prima, o que sean parte de algún proceso de la línea directa o que esté incluido dentro de los límites de mi sistema de gestión, ya pertenecen o pueden influir en la calidad y del servicio del producto que yo esté ofreciendo. ¿Sí? Si este es un punto que también por lo general puede no aplicar en tu organización, ¿no? Si tu organización no trabaja, no requiere de ningún proveedor externo, entonces el 8.4 tampoco aplicaría para tu empresa. Tendrías que decirle, ¿no? Tendrías que, perdón, establecerlo, redactarlo junto con el 8.3 a la hora que realizamos la identificación de los límites y de la aplicabilidad. Deme un minuto, por favor. Ok, sigamos. El 8.5, entonces, que nos habla de la producción y provisión del servicio. Y este punto ya se centra mucho más netamente, mucho más específico ya en la línea propia de producción o la línea de la operación directa de brindar ese servicio. Por eso cuando nos dice producción se refiere al producto que nosotros estamos sacando, donde hay una serie de procesos que transforman la materia prima en el producto deseado. Y cuando nos habla de la provisión del servicio, nos habla o se refiere netamente a la línea, también una serie de actividades o tareas o procesos seguidos que brindan un servicio, ¿no?, a nuestro cliente. Entonces aquí se centra en ambas cosas. El 8.5 es muy difícil que pueda ser excluido de tu organización de manera general. Quizás algún subcapítulo sí pueda ser una no aplicabilidad en tu empresa y hay una justificación del por qué, pero de manera general es un requisito que no puede salirse, ¿no? No puede irse porque se entiende que es la línea directa del servicio que estás brindando, del producto que estás realizando. ¿Sí? Luego tenemos el 8.5.1 que nos habla del control de la producción y la provisión del servicio.
Acuérdate que de manera general en el 8.1 ya había una planificación y control de manera general. Aquí ya es mucho más específico en relación a la línea de operativo de producción. El 8.5.2 nos habla de la identificación y la trazabilidad. El 8.5.3 de la propiedad perteneciente al cliente o a los proveedores externos, que este también es un requisito que por lo general no aplica, o sea, sale de poder establecerlo en tu empresa, porque si no trabajas con alguna propiedad del cliente o de algún proveedor, entonces es un requisito que se va. El 8.5 nos habla de la preservación, que hablamos aquí, por ejemplo, del almacenamiento, ¿no? En algunos casos, que va a ser una parte importante, un proceso importante de tu línea de producción, de la línea ya posterior a lo que se va a llevar ya a la entrega de reserva. Entonces, este de aquí, si no habría una preservación del producto, entonces también tendría pues que ser no aplicable para tu empresa. El 8.5.5 nos habla de las actividades posteriores a la entrega. O sea, todas aquellas acciones, ¿no?, que nosotros vamos a, a establecer, porque este punto también tú estableces qué es lo que se incluye dentro de tu organización, como por ejemplo las quejas, ¿no? Entonces, si tú has establecido que después de la entrega del producto, de brindar el servicio, puede haber, por ejemplo, un par de zapatos, ¿no?, que yo haya comprado en una tienda X, me establecen o me dicen, ¿no?, que hay un tiempo de cambio. Ese ya es una actividad posterior a la entrega. Entonces yo ya tengo que ver qué es lo que voy a tomar en cuenta, ¿no?, en ese punto. Eso ya tiene que ver cuando el cliente recibe el producto o ya se le ha brindado en servicio, si es que tú le has brindado alguna garantía, ¿no?, del producto, por ejemplo, que has comprado, que eso lo sabemos, por ejemplo, cuando compramos algo tecnológico, ya una garantía por lo general de un año, pero de repente tu organización ha establecido 2 años o 3 años de garantía, ¿no?, que incluye la garantía también. Entonces, todas esas son actividades que se consideran posteriores a la entrega, pero son actividades que tú has tenido que definir. Si tú no defines ninguna actividad posterior a la entrega o consideras que tu organización no tiene por qué brindar actividades posterior a la entrega y hay una justificación real e importante, entonces también no aplicaría este punto en tu organización. Y el último subcapítulo del 8.5 nos habla de los control de los cambios, ¿no? Igual, si es que se va a hacer algún cambio del producto o el servicio, y cómo va a ser esa línea de cambios que nosotros vamos a establecer para que nuestro cliente en ningún momento se vea afectado o mancillado a la hora de poder querer ejecutar un cambio del producto, por ejemplo. El 8.6, la liberación de los productos y servicios, ¿no?, ya para entregarse, también debe establecerse procesos claros en esa liberación. Y el 8.7, el control de las salidas no conformes, ¿no?, de los productos que no hayan pasado los controles, considerado como los productos de no calidad, ¿no?, los servicios de no calidad, que esto se centra mucho cuando se habla de herramientas de calidad, por ejemplo, ¿no?, en no tener un índice muy alto de productos defectuosos, por ejemplo. Pero aquí la norma nos invita a que podamos recuperar quizás algo con aceptación del cliente, ¿no? Parte del dinero que hemos invertido, del esfuerzo que se ha invertido a la hora de elaborar ese producto. Entonces, algunas organizaciones lo aplicaban sin saber que es parte del 8.7 de nuestra normativa internacional, de esta norma ISO, ¿no? Como por ejemplo, he visto en muchas zapaterías que están en pro de implementación de este sistema de gestión, donde esto han establecido programas, por ejemplo, de productos Yayita, ¿no? O sea, son zapatos que tienen algún tipo de defecto y que previamente se le avisa al cliente que son zapatos que van a entrar con un descuento, no van a costar lo que normalmente es el precio de un par de zapatos, pero identifican el defecto con foto, dónde está y el precio que ahora es en el que se va a vender. Si bien es cierto, tú le estás vendiendo a tu cliente un producto que no representa la calidad
de tu empresa, del par de zapatos que tú das. Pero de alguna u otra manera, la norma te permite aprovechar alguna acción para poder vender o recuperar, ¿no?, algo en relación al producto, siempre y cuando tú identifiques y hables con el cliente de que hay errores en ese producto. Hay algunos que no se pueden hacer. Por ejemplo, en industria alimentaria no podríamos trabajar con productos vencidos, ¿no? Con productos que presenten o no pasen los controles de calidad, ¿no? Ya ahí netamente no podríamos decirle al cliente, ¿no? Oye, sabes que te voy a vender esta leche, pero está vencida. Ya tendríamos que tener otras medidas, ¿no? Para poder tratar estos productos que no han pasado las medidas de control establecidas por mi organización y sean desechadas correctamente. Que apoye un poquito lo que más adelante vemos con la ISO 14001. Ese es todo el punto 8 y eso es lo primero que vamos a hablar. Es el capítulo más grande, como les mencionaba. Y yo sé que esto siempre tiene que ir acompañado de la interpretación para poder entender, ¿no?, qué es lo que nos pide la norma y aplicar correctamente las opciones, ¿no?, de cómo cumplir el requisito. Pero por un tema de tiempo, ¿no?, y es un curso un poquito ajustado, entonces yo les he puesto en como lo hemos visto en la primera sesión de la ISO 9001, ya el cómo vamos a cumplir con este requisito. Tengan en cuenta que hay palabras claves, ¿no?, en relación a lo que nos dice la norma y debemos de interpretarlas correctamente para poder establecer cómo. Y al igual como les especifiqué en las sesiones anteriores, el cómo es variable. ¿Okay? Hay muchas opciones, hay diferentes herramientas, depende también si nos obligan a tener información documentada o no para poder establecer un cómo correctamente. O sea, yo les doy una opción aquí, pero existen otros implementadores, ustedes también como implementadores, en algún momento quizás su planificación y los lleve por otras herramientas, medidas o técnicas que puedan utilizar, y es válido. Lo importante es que se cumpla lo que te dice la norma, el qué. ¿Okay? Entonces, en este 8.1, ya habiéndolo explicado de manera general anteriormente, nos habla de una planificación y control operacional, y la norma nos pide aquí muchas cosas. Nos habla de definir cuáles son los resultados del proceso, nos habla de definir primero cuáles son nuestros productos o servicios específicamente que ofrecemos, cuáles son sus especificaciones, sus estándares, cuáles son los criterios de funcionamiento de los procesos y de aceptación de estos productos o servicios. Nos pide determinar los recursos que se van a utilizar para esa línea operativa, la línea de producción. Nos pide también que establezcamos los controles que vamos a implementar, dónde y cuándo y quiénes son los encargados de controlar ciertas operaciones o procesos. Ahí es donde entran las actividades de seguimiento y de medición. Los monitoreos también entran ahí. Luego también nos pide determinar el grado y el tipo de información documentada que vamos a establecer para nosotros poder tener una planificación y un control de cada uno de esos procesos que son parte de la línea de producción, parte de la línea operativa, ¿okay? Que eso ya hemos identificado en otros puntos. Entonces, hay muchas formas de poder establecer el cumplimiento de este punto. Por lo general, una de ellas es establecer una matriz de planificación y control operacional. Esta matriz tiene una parte de planificación que va directamente relacionada al diagrama de flujo, que nos representa esa línea operativa, ¿sí? Y otra parte que es el control que nosotros vamos a establecer. Ahora, esta matriz puede contener más cosas, o sea, puede ser mucho más amplia o mucho más pequeña. Lo importante es que todo lo que nos pide la norma, criterios, definición de resultados, mediciones, recursos, grados de cumplimiento, se puedan entender y leer en esta matriz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la matriz, dentro de la parte de planificación, tenemos el diagrama de flujo, donde hacemos referencia al proceso específico, ¿no?, que es el que vamos a hablar del cumplimiento y los controles que vamos a establecer, el nombre de la actividad, el responsable de la persona de esa actividad, de esa tarea, de ese proceso, la descripción de la actividad,
hay que agregar fotografías, ¿no? de la actividad, los recursos que vamos a utilizar en esa actividad y los resultados de la actividad. Inclusive aquí puedes, si quieres, ¿no? seguir ampliando tu matriz, establecer cómo se alinea con los objetivos de calidad que antes ya hemos definido, indicadores, ¿no? donde representamos fórmulas que nos ayudan a ver si es que hemos cumplido la meta o no. O sea, puede ser mucho, mucho más grande o simplemente muy concreto como les presento aquí en el PPT. Y la parte de control ya se refiere, ¿no? a los criterios de aceptación que tú has establecido, que responde a qué es lo que se debe inspeccionar, cómo se inspecciona, la cantidad de inspección o pruebas que se deben hacer, la frecuencia en la que se deben hacer estas inspecciones o pruebas, quién es el responsable de la inspección, la evidencia que debemos encontrar o dar de esa inspección que se está haciendo, cuándo no se cumplen los criterios de aceptación, cuál sería el plan de contingencia o las acciones que hemos propuesto de contingencia si no se cumplen los criterios de aceptación, y el responsable de la liberación de la inspección. Como les comenté al inicio, este es un punto que nos da casi el resumen, la introducción de todo el punto 8 en sí, pero lo trabaja de manera más macro. Después ya hablaremos un poquito más específico en relación, por ejemplo, a la parte de la liberación, pero se une con esta matriz de manera general. Y aquí, por ejemplo, vemos la última parte que nos está ayudando a cumplir un requisito que todavía no hemos tocado, pero que es la liberación del producto, donde damos la aceptación de la conformidad. Entonces, esta es una forma de cumplir ese 8.1. Seguimos con el 8.2, ya habíamos hablado de manera general que aquí vienen 4 subrequisitos del 8.2, no hablamos de requisitos para los productos y servicios, tenemos el 8.2.1, la comunicación con el cliente, 8.2.2, determinación de los requisitos para los productos y servicios, 8.2.3, revisión de los requisitos para los productos y servicios, y 8.2.4, los cambios de los requisitos para los productos y servicios. ¿Okay? Entonces, el primer sub de este requisito 8.2, que nos habla de los requisitos, que ya los tenemos que tener claros, entendidos y establecidos, de cuáles son esos requisitos que necesitamos cumplir, legales, reglamentarios, internos y los propios del cliente. Este sobre todo se centra en esos requisitos propios y únicos del cliente. Y por eso comienza hablándonos de la comunicación con el cliente. Igual hay todo una lectura, ¿no? un desmenuzar de lo que nos dice la norma, pero de manera general en este punto nos está pidiendo que nosotros tengamos un flujo claro de qué es lo que el cliente quiere de nuestra organización en relación al producto o al servicio que nosotros les estamos brindando. ¿No? Debe haber un entendimiento, un recopilar de información necesaria para establecer esas especificaciones que sean precisas en relación a la calidad y a la cantidad del producto o del servicio que nosotros estamos ofreciendo. Quiere decir que necesitamos pues establecer tiempos, ¿no? Fechas también, por ejemplo, de entrega serían parte de este flujo de comunicación con el cliente. Entonces, hay diversas formas, ¿no? de cumplirlo. Una de ellas es establecer un flujo claro a través de un procedimiento. Otra de ellas es establecer registros, ¿no? Donde el cliente va a llenar, ¿no? el pedido, ¿no? Y qué es lo que requiere. Entonces, eso depende, varía. Pero nos invita este requisito a establecer el entendimiento de lo que quiere mi cliente y que se entienda esa comunicación, porque hay veces, hay organizaciones, hay empresas que no tienen, a pesar de ser grandes organizaciones, un flujo tan claro con el cliente, ¿no? O les ponen muchas trabas para que el cliente pueda hacer su pedido. Entonces, contra más sencillo sea y se entienda, ¿no? qué es lo que quiere, requiere. Y aquí también es donde debemos de establecer dentro del flujo si está permitido hacer algún cambio o no de su producto, que es algo que tú también ya tienes que mencionarlo desde el inicio. Más adelante hay un requisito específico en relación a los cambios, ¿no? Se une con este de aquí, por ejemplo. El 8.2.2 nos habla de la determinación de los requisitos para el producto o el servicio.
Ya una vez que nosotros hemos establecido, ¿no?, una comunicación, tenemos un flujo claro, un paso a paso de cómo va a ser nuestra comunicación con ese cliente, desde que nos piden, no, mándame tu catálogo, hasta que ya está concretando la compra o el pedido. Aquí nosotros nos vamos a centrar en este 8.2, según lo que nos dice la norma, en establecer los otros requisitos adicionales que van acompañados a lo que quiere el cliente, que son requisitos más que nada reglamentarios o legales, ¿no? Hay normas que apoyan a tu empresa, a la calidad de tu empresa o al estándar de calidad de tu empresa, los requisitos propios de tu organización y, bueno, las declaraciones que hemos recolectado de esa comunicación con el cliente. Ahora, estos requisitos los podemos establecer o pueden verse encontrados en una ficha técnica del producto, en catálogos del producto, en la publicidad que nosotros ofrecemos, en instrucciones de uso, en manuales de mantenimiento. Todo eso es información que va alrededor o entendido como información de requisitos para el producto o el servicio. Entonces, todos esos catálogos, esos portafolios, esos contratos, esos términos de referencia son parte del cumplimiento de este 8.2.2. ¿Sí? Pasamos al 8.2.3, una vez que ya tenemos claro la comunicación, sabemos cuáles son los requisitos que vamos a tener que cumplir en relación al producto o al servicio, pues hay que revisar ahora estos requisitos, porque nos habla de una revisión de los requisitos para los productos y los servicios. Entonces, aquí hay que tener en cuenta los compromisos con los que hemos quedado con el cliente, los requisitos propios del cliente. Para eso ha habido una necesidad, una expectativa que hemos querido cumplir. Es el entendimiento de esos requisitos legales, que es a través de las leyes, decretos, los requisitos propios de la empresa y los cambios que nosotros hayamos establecido que son posibles en nuestra organización en relación al producto o al servicio. Entonces, aquí también una forma de cumplirlo es a través de los contratos, ¿no?, las actas de revisión, los acuerdos con los clientes, porque en esas comunicaciones internas, ¿no?, que nosotros hemos establecido con el cliente, también hemos dejado claro qué es lo que se requiere o lo que no se requiere mejor dicho, el cliente ha dejado claro qué es lo que se requiere o no se requiere del producto o el servicio que le estamos brindando. Y también hemos dejado claro qué es lo que nosotros podemos llegar a ofrecer, ¿no? Hay ciertas cosas, condiciones, características del producto o del servicio que nosotros no ofrecemos. Entonces, hay que dejar claro que eso no va dentro del paquete del pedido que tú estás comprando, que te estás llevando. Hay que tener en cuenta muy bien, para eso está el primer requisito de este punto, ¿no?, qué quiere el cliente y las características que van alrededor de la pregunta ¿qué quiere el cliente? No lo que creemos que quiere el cliente. Por eso es que la comunicación con el cliente es muy importante. Ahora, en esta revisión de esos requisitos, hay que tener en claro que, por ejemplo, las ventas por Internet no se realiza a cabo un pedido formal, por así decirlo, en un documento, ¿no? No es que tú agarres y llenes un documento, un registro de términos de referencia, de ficha técnica, donde comiences a enlistar todo lo que quieres, ¿no? Es una comunicación más informal la que se tiene a través de un sitio web, ¿no?, donde nosotros preguntamos cuánto es el precio, si es que, sobre todo, no en ropa, por ejemplo, ¿no? Solemos preguntar, ¿no?, ese pantalón o ese par de zapatos lo tienen otro color o tienen tal talla, ¿no? Es una comunicación no formal, ¿no? Pero igual en esa comunicación no formal, nosotros en todo momento, la persona que está detrás, ¿no?, de la pantalla, de parte de nuestra empresa, debe de dejar claro y quedar claro con el cliente que esto es lo que está ofreciéndose y que en esto estamos quedando en entregarle. Y eso es a lo que se centra este punto de la norma. ¿Sí? Y por eso es que nos habla las aceptaciones, ¿no?, del cliente también como una opción para cumplir ese punto. El siguiente ya nos habla justamente de los cambios en los requisitos para el producto y el servicio. Igual que si nuestra organización dentro de la línea de flujo de comunicación con el cliente establecido que sí se pueden dar cambios durante cualquier momento o en algún momento específico
en relación al producto o al servicio que estás llevando. Entonces, aquí hay que manejar, ¿no?, el flujo que se va a tener a la hora que el cliente te diga, ¿sabes qué? Quiero hacer un cambio en relación a mi producto. Esta parte no es cuando te entregan ya el producto y tú pides cambio porque no te quedó quizás la talla de zapatos o la ropa, etcétera, sino es durante el proceso que no te están entregando el producto, pero que puedes llegar a cambiar o agregar más a tu pedido. ¿Sí? Por ejemplo, en Pedidos Ya, ¿no?, que es un aplicativo de pedir comida de cualquier restaurante y nos trae, bueno, de los restaurantes que estén en la aplicación nos trae. He visto que dentro de los cambios que ellos han tenido dentro de su aplicativo, siempre hay una opción de agregar cosas al pedido. O sea, tú has pedido, no sé, un arroz con pollo, pero durante el tiempo que esperas a que llegue tu pedido de comida, puedes agregar más al pedido que has hecho. Pero eso te lo permite el aplicativo. O sea, la empresa nos está permitiendo realizar un cambio todavía durante el proceso de elaboración del pedido, de terminar el pedido. Entonces, a eso se centra el 8.2.4. Si tu empresa va a permitir ese tipo de cambios, entonces también debe haber un flujo claro de en qué momentos, hasta qué punto se le permiten los cambios, qué se permiten los cambios y cómo se van a hacer los cambios. Entonces, esa es la forma de cumplir, ¿no? Por ejemplo, llenar una solicitud de cambio, para eso tú tienes que tener establecida una solicitud, no estándar, un formato donde siempre se va a llenar con cosas importantes que para ti sea parte de tu flujo de solicitud de cambios. ¿Sí? Ese es el 8.2. El 8.3 nos habla del diseño y desarrollo de los productos y servicios. Yo este punto lo voy a tocar de manera general, no de todos los subpuntos, que son 6, que nos habla de entradas, salidas, controles, planificación, porque por lo general este es un requisito que en compendio, en conjunto, es mejor aplicarlo o establecerlo o implementar. Entonces, para eso hay que tener en cuenta dos definiciones importantes que nos da la norma, que hasta el momento no habíamos hablado de esas definiciones específicamente, ¿no? Nos habíamos centrado en otras cosas. La primera es el diseño y desarrollo, que la norma lo define como el conjunto de procesos que transforman los requisitos de un objeto en requisitos más detallados para dicho objeto. Y la segunda definición es la innovación, objetos nuevos o cambios que crean o redistribuyen su valor. ¿Sí? Entonces aquí ya la norma, justamente dentro de las cosas nuevas que nos trae esta nueva versión, es hablar de innovación. Y te permite innovar, esta norma dentro de su versatilidad que tiene, permite que desarrollemos innovaciones dentro de nuestra organización. Y todo eso es el 8.3, un diseño y desarrollo de productos nuevos, que viene desde la idea inclusive del producto nuevo que yo quiero ofertar o el servicio nuevo que yo quiero dar. Hay una investigación, hay determinar las características en relación a ese producto nuevo, servicio, se establecen proyectos, tiene que haber una diferenciación clara entre lo que ya oferta nuestra empresa y esto nuevo que nosotros vamos a sacar, y una configuración. Todos los puntos que nos da este 8.3, en el 8.3.1 nos habla del ciclo de Deming en sí, establecer, implementar, mantener un proceso de diseño y desarrollo adecuado para asegurar la posterior provisión de los productos y servicios. Esta parte solamente se centra en todo el desarrollo que vas a hacer desde la idea hasta tener un producto que ya ha pasado la verificación de calidad, las pruebas de calidad y que está listo para ser distribuida en masa. O sea, para ya comenzar a entrar a la línea de producción y que se haga en masa, en ejemplo de producto. Entonces, todo ese espacio, todos esos procesos, esas actividades que vamos a desarrollar en torno a ese diseño y desarrollo del producto o el servicio nuevo que vamos a ofertar, este punto es el que lo toca. El 8.3.2 es la planificación del desarrollo y el diseño de ese producto o servicio. El 8.33
nos habla de las entradas que vamos a tener en cuenta para ese diseño y desarrollo. Tenemos el 8.334, los controles que vamos a implementar, el 8.35, las salidas que nosotros vamos a tener de esa planificación, de ese diseño y desarrollo. Y por último, el 8.3.6, los cambios que nosotros vamos a establecer o que se van a establecer en ese diseño y desarrollo. Como les dije hace un momento, inicia desde la idea hasta que sacamos al mercado algo. Inicia desde el qué necesita el cliente, ¿no? Ahí es donde entran, por ejemplo, el análisis de la identificación de las oportunidades, hasta qué es lo que desea el cliente. Y ya hablamos de las pruebas y evaluación del producto nuevo, del servicio que nosotros estamos sacando. En todo eso se pueden hacer cambios si en algún momento quizás nosotros estemos estableciendo un nuevo diseño o par de zapatos y dentro de los cambios está pues utilizar otro tipo de material que pudimos haber iniciado con cuero, pero ahora queda mejor la cuerina, pudimos haber iniciado con un color, ahora queda mejor otro color. Entonces todos esos cambios que nosotros podamos permitir dentro de ese diseño y desarrollo. Ejemplo, ¿no? Podría ser el nosotros hablar de un diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, igual debemos de establecer una planificación, ¿no? Las entradas, los controles, las salidas y los cambios que se pueden esperar dentro de este diseño de una planta de tratamiento que voy a yo establecer en mi empresa. O sea, ya es algo nuevo que yo voy a hacer como un proceso. Pero ese algo nuevo yo tengo que verificar que funcione correctamente y que va a ser parte de algo positivo para mi organización. Igual en todos estos puntos nos habla de información documentada, o sea, van a haber formación documentada, documentos que establecer durante todo el proceso, va a haber una revisión de cada etapa del proceso cada vez que se requiera y va a haber una verificación. Aquí siempre hablamos en este punto, se habla en este punto de verificación y validación. Y la verificación es lo que se va a centrar en el cuerpo, o sea, en el paso a paso desde la idea hasta que se tiene el producto final, por ejemplo. Todo eso es una verificación. Cada actividad que nosotros hemos hecho para tener para transformar de esa idea y tenerlo en una realidad, en cada una de esas etapas hay una verificación que nosotros vamos a hacer. Y la validación es hablar de si es que el producto, por ejemplo, funciona o no, o el servicio que nosotros vamos a brindar funciona o no. Si es operativo o no es operativo, por ejemplo. Entonces, eso es la validación y se va a establecer ahí. ¿Qué documentos o registros de mejora podemos establecer en este punto? Bueno, dependerá, ¿no? Por ejemplo, en los controles, los métodos, los resultados, la periodicidad, en los cambios, también los resultados, la autorización, documentos que vayan relacionados a lo que te pide cada una de estas partes del 8.3. ¿Sí? El 8.4, que es hablar de los proveedores externos. Aquí tenemos tres ¿no? Uno que es generalidades, el otro que nos habla de los controles y el otro que nos habla de la información documentada. En generalidades, para empezar, nos hablan de establecer quiénes son nuestros proveedores y cuál es el rol que juegan en nuestra organización, porque tenemos distintos tipos de proveedores a ser entendidos, ¿no? Un proveedor donde nosotros necesitamos algún producto de ese proveedor, ¿no? Una compra, un proveedor, por ejemplo. Ese es un tipo de proveedor. El segundo tipo de proveedor es el que nos brinda un servicio. ¿Qué servicio nos está brindando ese proveedor externo? Por ejemplo, limpieza, mantenimiento, quizás es un tercero el que realiza estas actividades, entonces ya se convierte en un proveedor para mi organización. Y después tenemos el tercero, que es un proveedor que es parte del proceso, o sea, son procesos contratados externamente por un proveedor externo. O sea, ese proveedor es parte de un proceso. Podrías entender como si habláramos de una contrata, ¿no? O de una subcontrata que realiza operaciones o es parte de las operaciones, un trabajo que realiza por nosotros, a nuestro nombre.
Entonces, todo aquel que tercero, persona jurídica o natural, que realice alguna actividad a nuestro nombre, se convierte en un proveedor externo. Entonces hay que identificar qué tipo de proveedores son los que tenemos en nuestra organización. Y lo segundo es determinar y aplicar criterios para evaluar a estos proveedores, para seleccionar a estos proveedores, para hacerle el seguimiento de su desempeño de estos proveedores y para hacer una reevaluación de estos proveedores. Lastimosamente, la mayoría de empresas que no implementan o no están interesados en implementar este sistema de gestión se pierden de tener un requisito que los oriente a poder evaluar a sus proveedores. No todas las empresas quizás sí tengan una lista de proveedores, pero quizás muy limitada y nunca los evalúan, ¿no? O sea, siempre se tienen sus números, hacen coordinaciones con ellos, pero no hay una evaluación si realmente es el mejor proveedor del mercado, si me está presentando el producto con la calidad que yo necesito, porque al final todo eso influye en la calidad del producto o del servicio y en la satisfacción de mi cliente. Entonces, este es un requisito que nos deja claro esa parte. Hay que hacer una evaluación, hay que hacer una selección, hay que hacer un seguimiento de su desempeño y hay que hacer una reevaluación de lo que nos ha ofrecido nuestro proveedor externo. Entonces, es un punto que muchas veces no se excluye, pero hay que incluirlo, es obligatorio si tu empresa sí trabaja con algún tipo de proveedor. ¿Sí? Y para eso, por lo general, una forma de cumplir con este punto de generalidades que nos habla de identificar y poder establecer un flujo correcto de evaluación y seguimiento de nuestro proveedor, hay procedimientos que se establecen como parte de la información documentada que se cumple en este punto. Eso se llaman procedimientos de evaluación, de selección y evaluación de proveedores. Y ahí encontramos algunos anexos, como los que les estoy poniendo en pantalla, ¿no? Anexo 1, la solicitud de cotización, evaluación de la cotización de proveedores. Entonces, hay una serie de anexos que van a ir en torno al hablar con el proveedor y a tener en claro qué es lo que quiero yo de mi proveedor y que él tenga claro que va a sufrir una evaluación, va a haber una selección en la que va a entrar a una evaluación de desempeño y una reevaluación. Entonces, de esa manera se cumple. ¿Qué me dice aquí? Claro, la ficha de evaluación de proveedores, esa tú la estableces. Si tú consideras que deberías tener una ficha, una matriz de identificación y evaluación, pues lo puedes implementar. No siempre es un procedimiento, ¿no? Ya eso depende qué información documentada tú quieras establecer. Ahora, en el tipo de alcance de control de estos proveedores, hay que establecer qué actividades van a ser necesarias para la verificación de los productos comprados. Esto también es un punto que no se maneja en la mayoría de empresas cuando no se establece un sistema de gestión como este, ¿no? O sea, no hay un control de mis proveedores, de lo que ingresó, lo que me está dando, si es conforme o no. Simplemente acepto lo que me lleva y le pago por eso. Entonces aquí va a haber un control más minucioso, ¿no? Yo voy a recibir lo que me estás trayendo, pero voy a verificar que sea con la calidad que previamente ya yo te he pedido, con las especificaciones que previamente ya hemos acordado y tú has aceptado, en el tiempo que tú me dijiste que lo ibas a traer. Entonces, si no, también hay consecuencias que tú ya sabías que se iban a establecer. Ese saber ya nos habla del 8.3, que es la información para los proveedores externos. Así como nosotros hemos establecido un flujo de cómo elegir, seleccionar y evaluarlos, ellos deben de tener claro todo ese proceso de selección, evaluación de su desempeño y de lo que está dando a la organización. Entonces, aquí debemos de identificar qué información debe de ser clara y saber nuestro proveedor externo. Y aquí son los controles que ellos van a pasar para verificar que nos estén dando un producto o servicio con la calidad que nosotros esperamos y necesitamos. ¿Sí? Ese es el 8.4. El 8.5 nos habla de la provisión, de la producción y provisión del servicio. Aquí también tenemos varios sub. Ya todo esto tiene que ver con la línea directa de producción o la línea operativa del servicio. En el caso de bancos, hospitales, restaurantes, ¿no? Donde también se puede implementar un sistema de gestión como este.
Los controles, aquí tenemos que establecer cuáles son los controles y la información documentada que va en torno a los controles de la producción o los controles de la operatividad del servicio que nosotros estamos brindando. ¿Sí? Esos controles previamente tú ya los has definido en el 8.1. ¿Te acuerdas que hablamos de una matriz de planificación y controles? Entonces, esa información que ya hemos definido, que hemos establecido, tiene que ser otra vez entendida, recopilada, a este punto, porque la norma aquí nos pide que debemos implementar controles para la producción o la provisión del servicio que nosotros estamos brindando. ¿Sí? Entonces, la forma de poder nosotros cumplir con este requisito es, por ejemplo, a través de esa matriz que nosotros ya hemos establecido anteriormente, o también podemos hacer otra que complemente la que ya hemos establecido en el punto anterior, que es un plan de control de calidad. Y esos planes de controles de calidad van por lo general también en matrices. Plan de control de calidad. Que puede ser el que nos ayude a cumplir con este 8.5.1. ¿Sí? Ahí establecen los criterios, por ejemplo, la frecuencia, los requisitos, los responsables, ¿no? En el plan de control de calidad. En la identificación y trazabilidad, que es el siguiente punto. La trazabilidad también es un término que nosotros recién estamos tocando en este punto, pero es importante. La trazabilidad nos habla del seguimiento de todo el proceso de producción, procesado y distribución de un producto, desde el aprovisionamiento de la materia prima a su fabricación hasta la llegada al consumidor final. En los productos son esas barritas, ¿no? Esos códigos de barra que tiene todo producto cuando nosotros compramos, ¿no? Esa es la trazabilidad de nuestro producto, ¿no? Entender que debemos de asegurar esa correcta trazabilidad o identificación de mi producto. Porque si mi cliente se queja en algún momento, ¿no? de el producto que ha recibido, entonces a través del código de barras nosotros sabemos qué procesos han pasado, de qué lote viene, etcétera, ¿no? Entonces hay que establecer un flujo que nos ayude a poder asegurar la identificación o la trazabilidad para poder identificar dónde se han cometido los errores en mi empresa y obviamente establecer medidas correctivas, ¿no? Y posteriormente las medidas preventivas para que no se vuelva a repetir el suceso. El 8.5.3, la propiedad perteneciente al cliente o al proveedor. Hay que tener en cuenta que este es un punto que ya les mencioné anteriormente, que por lo general no aplica en algunas organizaciones. La aplicabilidad va a depender de si es que trabajamos con alguna propiedad del cliente o del proveedor. ¿Sí? Por ejemplo, para una lavandería, si nosotros queremos implementar este sistema de gestión, la lavandería trabaja con una propiedad del cliente, que es su ropa, ¿no? No funciona si es que no le lleva al cliente la ropa para que sea lavada. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos, y aquí la norma nos invita al cuidado de esta propiedad del cliente, primero a la verificación del estado en el que recibimos esa propiedad del cliente y que tenga claro el cliente cómo está en el estado en el que me está entregando su propiedad. Luego, establecer las rutas de verificación en todas las etapas del proceso operativo o productivo que entra la propiedad del cliente. Y luego también la norma nos habla de establecer protocolos o controles para proteger esa propiedad del cliente. Y por último, avisarle al cliente si es que hubiera sufrido algún daño su propiedad o se hubiera perdido su propiedad durante el proceso y cuáles serían las medidas de sanciones que se establecerían dentro de mi organización y cuáles serían los beneficios o las medidas correctivas que vamos a hacer en relación a nuestro cliente, ¿no? Por ejemplo, si en la lavandería dañamos alguna ropa que ha dejado el cliente, debe haber una medida correctiva, ¿no? Quizás pagarle la ropa. Para eso, si hablamos de un pago de una prenda que se ha sido dañada, ha habido una verificación antes, cuando se ha dejado esa prenda. Por ejemplo, si hemos establecido
que va a haber un pago como medida correctiva. En la verificación inicial, el cliente nos ha debido de dejar un precio aproximado que vale su prenda que está dejando, por ejemplo. Entonces, la medida correctiva iría en concordancia con lo que nosotros estamos proponiendo por la verificación. Igual el aeropuerto, no sé, el aeropuerto se implementa, ¿no? O implementaría un sistema de gestión de calidad. Un producto, o perdón, una propiedad del cliente son las maletas. Ellos están trabajando con una propiedad del cliente. Entonces también, ¿qué proceso se establece para el cuidado, no el mantenimiento y el trato adecuado de esa propiedad del cliente? Lastimosamente, hay algunos aeropuertos que, la mayoría, me parece que no están trabajando con sistemas de gestión de calidad y se ve, ¿no? Porque tratan las maletas como cualquier cosa, por ejemplo. Ahora, eso es en relación al cliente, ¿no? Pero también hay propiedades del proveedor y el requisito aplica también para las propiedades del proveedor. Por ejemplo, si nosotros necesitamos alquilar equipos o alquilar máquinas, entonces también el requisito nos habla de cumplir, o sea, de establecer como parte de nuestro sistema de gestión. Sería parte este requisito, no podría ser no aplicable. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el alquiler de máquinas, con el alquiler de equipos. Entonces, si nosotros alquilamos computadoras para toda la parte administrativa de mi empresa y la parte administrativa está dentro de mi sistema de gestión de calidad, significa que sí estoy trabajando con una propiedad de mi proveedor. Y para eso, pues, debo establecer procesos claros también para el cuidado, para la validación, la verificación y las medidas correctivas o preventivas que se van a tomar en algún punto. ¿Cómo podemos cumplir este requisito? Bueno, hay muchas formas de cumplirlo. La más general es establecer otra vez un procedimiento de verificación y mantenimiento de esa propiedad del cliente o del proveedor, contratos o acuerdos que se hayan tenido con el cliente, con el proveedor, registros de verificación, con el bien del cliente o del proveedor, ¿no? O registros de pérdida y deterioro, y eso es al final, ¿no? Si es que hubiera alguna pérdida o deterioro de la propiedad del cliente o del proveedor, también debe haber un proceso de solucionar, ¿no? Esa pérdida o ese deterioro que hemos tenido en relación a su propiedad. Ese es el 8.5.3. El 8.5.4 nos habla de la preservación y esto se refiere al tema de almacenamiento. Entonces aquí también la norma nos invita a una adecuada identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección del producto en todo momento. Y para eso pues hay que establecer políticas claras que nos ayuden a una preservación adecuada o procedimientos que toquen el paso a paso de lo que vamos a hacer y cómo vamos a mantener y a preservar ese producto en todo esto, desde su embalaje, su manipulación hasta que llega al almacén y después cuando se mantiene dentro del almacén y hasta que se lleva el transporte para ser entregado al cliente. Es una forma de cumplir con este requisito, es un procedimiento, por ejemplo. La mayoría son procedimientos que nos hace recordar mucho a lo que nos decía la norma anterior, ¿no? La versión anterior nos hablaba claramente de procedimientos, así te pedía procedimientos. Ahora, la norma te da la amplitud de otra información documentada, pero hasta ahora sigue siendo los procedimientos también una forma más entendida y más rápida de poder cumplir con los requisitos. El 8.5.5, actividades posteriores a la entrega. El servicio postventa, por ejemplo. ¿Qué actividades posteriores a la entrega tú previamente en la comunicación con el cliente, requisito anterior, has dejado claro que sí van a incluir o son cubiertas por tu empresa? ¿Como cuáles? Garantías, servicios de mantenimiento, por ejemplo. ¿Qué acciones, ¿no? Tú sí vas a ofrecerle a tu cliente? Si tú no ofreces nada, o sea, después de que le has brindado el servicio o el producto, no hay ningún servicio postventa que vas a brindar, entonces es un requisito que no aplica. Pero la norma te invita a que sí, ¿no? De alguna u otra manera haya un servicio posterior para que el cliente pues tenga ese plus que necesita muchas veces encontrar en alguna organización. Igual, cualquier actividad posterior de entrega
que le establezcas correctamente, que hay un flujo claro, un entendimiento, este va unido a un requisito anterior, ya estás cumpliendo con el 8.5.5. El 8.6, controles de los cambios. Acuérdate que nosotros, como empresa, estamos o no permitiendo que haya cambios en nuestra organización. Y la norma nos dice, ¿no?, que debemos de revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación de nuestro servicio en la extensión necesaria para asegurar la continuidad en la conformidad de los requisitos. Y aquí todo cambio que se haga, o sea, si es que sí lo permitimos, deberíamos tener información documentada que acompañe ese cambio. ¿Sí? Para eso, tú también previamente has establecido que sí puede haber cambios en el proceso de brindar el servicio. Y este control de cambio va más que nada después. O sea, por ejemplo, cuando te compras ropa, ¿no?, y no te queda por línea, la mayoría de tiendas te ofrecen en cierta cantidad de días realizar tu cambio o tu devolución del dinero, ¿no? La devolución ya depende de la empresa, ¿no? No todas las empresas te devuelven el dinero, solamente están sujetas a cambios que puedas realizar. Pero hay otras organizaciones que te dicen, ¿sabes qué? Si no quieres cambiar, te podemos regresar el dinero en su totalidad. Hay algunas que te dicen o te dejan claro que el dinero se regresa con una penalidad, o sea, te cobran una penalidad que por lo general ha sido del flete, ¿no? Otras no. Entonces, todo eso es lo que se entiende en el control de los cambios. Y poder cumplir es la descripción del cambio, flujos donde se vean adecuadamente la descripción del cambio, actas de actividades de revisión, o otra vez un procedimiento. Luego tenemos ya el 8.6, terminamos con el 8.5. El 8.6, la liberación de los productos y servicios. También en este caso nos habla después de haber pasado por la línea operativa, ya en el punto final, donde ya tenemos nuestro producto, deben haber planes de inspección. Y aquí es donde verificamos si es que nuestro producto, nuestro servicio final, pasa los controles de calidad para ser ya entregados a nuestro cliente. Entonces, aquí todo ese proceso, no ese paso a paso, tenemos que establecerlo. Y esa es la forma adecuada de poder cumplir con el requisito. ¿Cómo vas a liberar el producto de servicio? ¿Cuántos controles son los adecuados para que pueda liberarse y verificarse que la calidad se está manteniendo o se ha verificado que tenemos esa calidad en el producto o en el servicio que estamos ofreciendo? Una forma de poder cumplir con el requisito son los registros de liberación del producto. Por ejemplo, ¿no?, si no queremos establecer un procedimiento que es un documento más macro. Ahora, estos registros pueden ser virtuales o físicos, ¿no?, ya que estamos en todo este tema de la tecnología. El control de las salidas no conformes. Este punto ya les expliqué de manera general. Bueno, voy a ir corriendo un poquito más por el tema de tiempo. Aquí hablamos de los productos que no han pasado los controles de calidad, ¿no? Hablamos de esos productos de no calidad. Entonces, hay opciones para nosotros trabajar con estos productos de no calidad, ¿no? Y esas acciones que nosotros vamos a tomar las tenemos que definir ya con anticipación, ¿no? Si nosotros tenemos un producto que no pasa los controles de calidad, ¿no?, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones vamos a tomar? Va a haber una corrección, va a haber una separación de esos productos y los vamos a tener almacenados, cuánto tiempo y en qué lado. Va a haber una devolución del dinero, va a haber una suspensión de la provisión de los productos del servicio. Vamos a informarle al cliente de estos productos y que pueden ser comprados con algunas rebajas. Va a haber una obtención de autorización quizás para la aceptación bajo concesión, previamente habiéndole mencionado al cliente los defectos. O sea, ¿qué vamos a hacer con estos productos que no han pasado la calidad? Debe haber alguna acción que nosotros vamos a tomar.
La norma te invita a que estos productos de no calidad se trabajen y tengan una disposición final en todo caso. Debe haber algo que hacer. No simplemente es decir, bueno, no pasaron, los voto y listo, eso es todo lo que hago. No. Debe haber un proceso adicional para tratar con estos productos de no calidad, ¿no? Y eso lo tienes que dejar claro, ¿no? ¿Qué acciones? Por eso nos dice la norma, ¿no? En el cómo cumplir, primero, la no conformidad, ¿no? Que se establezca a través de documentos qué es lo que ha pasado con este producto, cuál es la no conformidad que viene en relación al producto o al servicio. Segundo, qué acciones vamos a tomar frente a estos productos de no calidad o servicio de no calidad. La autorización, quién va a autorizar el trabajo y las acciones que hemos determinado con estos productos de no calidad. Y también concesiones obtenidas. Este de concesiones obtenidas es lo que les decía del cliente, ¿no? Si el cliente decide al final tomar esos productos de no calidad con un precio menor, pero previamente ya le has identificado cuál es ese precio, entonces es una opción válida, ¿sí? Según la norma. Ya pasamos al requisito número 9 y nos habla de la evaluación de desempeño. Y según nuestro cuadro, nuestro ciclo de Deming, en esta evaluación de desempeño ya nos centramos ya no en el hacer, sino nos centramos en el verificar. Y aquí es donde entra a tallar muchísimo el tema de las auditorías y las mediciones. El 9.1 nos habla de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a establecer nuestros indicadores, nuestra forma de medir, a qué le vamos a hacer seguimiento, a qué le vamos a hacer medición. Luego de tener los resultados del seguimiento y la medición, cómo va a ser el análisis de esa información y a través de qué herramientas, y luego la evaluación de ese resultado que nosotros ya hemos analizado. Debe de haber todo un proceso claro de cómo vamos a hacer este seguimiento, medición, análisis y evaluación. Eso es lo que te dicen sobre todo en el tema de generalidades y nos invitan en el tema de generalidades también a establecer indicadores e índices, ¿sí? Que nos van a servir para ese seguimiento y medición, que no solamente son los relacionados a los objetivos, sino a todo aquello que la norma nos pida hacerle un seguimiento y una medición. Luego, la satisfacción del cliente. Por otro lado, las generalidades sobre todo nos habla del sistema de gestión de calidad. Por otro lado, es la medición y el seguimiento que vamos a hacer de la satisfacción de nuestro cliente. Estas benditas encuestas que a algunos nos tienen cansados como a mí, que siempre que compramos algo nos llega al correo, valida o responde por favor cómo te han atendido, que cuando llamamos a un banco del 1 al 10, cómo es el nivel de atención, ya, se debe a este punto, porque tratamos de alguna manera medir la satisfacción del cliente. ¿Qué tan satisfecho has estado con el servicio o el producto que te hemos brindado? Inclusive en algunos casos nos piden que brindemos alguna sugerencia, ¿no? Entonces también es posible y eso se debe al 9.1.2. Y el 9.1.3 es el análisis de la evaluación, que luego de haber establecido esos indicadores claros de cómo vamos a medir, cuándo vamos a medir y qué vamos a medir, ya debemos de analizar y evaluar esa información que hemos obtenido como resultado. Y este punto se une al 9.3.2, que son las entradas de la revisión por la dirección. Entonces, es información importante que necesita ser ingresada como un documento, como información documentada, para que sea entendida por la alta dirección, por mi líder, por el líder del sistema de gestión, y que ellos después, pues, revisen toda esa información importante y den alguna medida, alguna acción. Y esas acciones o medidas que pueden ser de mejoras, de cambios, es el 9.3.3, que son las salidas de la revisión por la dirección. ¿Okay? El 9.2 es las auditorías, específicamente auditorías internas. ¿Por qué? Porque la norma te invita a que te autoevalúes. Luego de haber implementado todos los requisitos bases de la planificación y del hacer, evaluemos si es que cumplimos o no con esos requisitos. La forma de evaluar se ayuda o se apoya en la norma 19.011, que vamos a ver también en estas capacitaciones, en el último módulo, ahí vamos a hablar de la
de la ISO de auditorías. Entonces, eso ayuda muchísimo a poder hacer también una autoevaluación correcta. Y no se trata de hacer la autoevaluación como sea, sino correctamente. ¿Sí? Todo eso es el punto 9. Esa es la evaluación. Entonces, ya yendo un poco más rápido al específico, en generalidades, de manera general, ¿cómo cumplimos este requisito? Pudiendo identificar cuáles son nuestros indicadores y nuestros índices de nuestro sistema de gestión de calidad, tanto de la línea de producción específicamente, tanto de los objetivos específicamente o de manera general de mi sistema de gestión de calidad, ¿no? Esos indicadores o índices varían, depende de qué es lo que establezcas tú. Y ahí yo les estoy dejando algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en servicio al cliente, el índice son los números de clientes que cumplan con las metas de la satisfacción y mi indicador, el número de clientes evaluados. Entonces varía dependiendo qué es lo que te propongas. Para nosotros diseñar indicadores también hay normas, hay procesos, hay etapas para este diseño. Eso yo les he puesto aquí un paso a paso. ¿Sí? Pero ya también esto es hablar de otro tema más extenso, ¿no? Algo así, el diseño nos debería de quedar donde tenemos claro la forma de medir y la meta que vamos a cumplir, ¿sí? Y la correcta manera de presentarse es a través de matrices. ¿Sí? Las matrices de indicadores o estas matrices, por lo general esta parte de la matriz de indicadores van unidas a las matrices de objetivos. Entonces ahí ya encontramos el cumplimiento de este requisito. En el 9.1.2, como les dije, va la satisfacción del cliente, el tema de cómo medimos esa satisfacción, que no solamente es a través de encuestas, pero la forma más general que han tomado la mayoría de organizaciones es a través de encuestas, ¿no? Entonces nos llega una encuesta o física o nos llega una encuesta virtual donde nos piden que evaluemos el servicio que nos ha sido brindado o el producto que nos ha sido brindado, ¿no? Sobre todo para servicio se evalúa mucho más la satisfacción del cliente. Y en el análisis y en la evaluación, luego de haber medido, ¿no? Y haber hecho seguimiento y medición de esos indicadores o índices que hemos establecido, ha habido una base de datos que tenemos recopilado de todo ese seguimiento y medición, y ahora debe haber, disculpen, un análisis y un entendimiento y evaluación de esta base de datos que hemos construido. Para eso podemos utilizar otras herramientas de calidad que nos ayudan a poder analizar y a evaluar esa información que hemos tomado, que nos va a servir como información de entrada de la alta dirección. Auditorías internas. Esta se basa con la norma 19.011, que vamos a ver, como les dije al final del módulo, pero de manera concreta y específica se centra o la norma nos pide que establezcamos un procedimiento de auditoría interna. Y este procedimiento de auditoría interna inicia teniendo una selección y evaluación del equipo auditor correcta, o sea, sabiendo quiénes nos van a servir dentro de mi empresa para ser los auditores, seguido de un programa de auditorías. El programa de auditorías es más que el plan, a diferencia de cómo se entiende en el sistema de gestión de manera general. No siempre hemos dicho que el plan es más que un programa, pero aquí es al revés. Un programa de auditorías va a ser más que el plan. Y todo eso ya lo vamos a entender y lo vamos a volver a tocar con la otra norma, que nos sirve también para auditorías externas, pero nos vamos a centrar sobre todo en las auditorías internas. Esto es lo que te decía, ¿no? Aquí hay que establecer un programa, seguidamente el plan. De manera general, la diferencia entre uno y otro es que el programa de auditorías es como si fuera una agenda de auditorías que vamos a establecer en nuestra organización en el año, por ejemplo. Y el plan de auditorías es un plan que vamos a hacer por cada auditoría que se va a realizar, programada en el programa de auditorías, ¿no? En ese año. Si en mi programa yo he establecido que voy a hacer 10 auditorías en el año, tendría que tener 10 planes, un plan por cada auditoría. ¿Sí? Y por último, la revisión por la dirección, que se centra en 3 puntos. Al final, esta revisión por la dirección son documentos de entrada y documentos de salida. Los documentos de entrada son todos aquellos documentos que son importantes y relevantes para que la alta dirección tome decisiones, ¿okay? Frente a los cambios que proponga o a las mejoras que vaya a proponer. Las salidas ya vienen a hacer eso.
aquellos documentos o cambios o acciones que ha decidido la alta dirección se tengan que hacer, ¿no? Como medidas correctivas o preventivas. Y por último, ya para terminar nuestra capacitación el día de hoy, hablamos de la mejora. La mejora es el último requisito y se subdivide en tres partes: las generalidades, la no conformidad y acciones correctivas y la mejora continua. De aquí, el más relevante, el más importante es el 10.2, porque aquí tocamos las no conformidades y las acciones correctivas. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de no conformidades, significa que no cumplimos con un requisito en relación a lo que ya hemos visto de nuestro sistema de gestión de calidad. Y las acciones correctivas van más unidas o alineadas a la línea de producción, a la línea operativa, ¿okay? Donde no hayamos cumplido o no hemos pasado algún tipo de control, por ejemplo. Todo aquello que desvíe nuestro sistema de gestión o la calidad o la satisfacción que nosotros ofrecemos debe de corregirse, y ese es el punto que lo toca. El 10.1 nos habla de la mejora, ¿no? Entendiendo que la mejora es una actividad para mejorar el desempeño, y es hablar de desempeño, es esta comparación entre lo que hemos planificado y lo que hemos ejecutado, que ya mediante la auditoría interna sabemos esa desviación que tenemos entre lo que está en documento y lo que se está haciendo. O sea, ¿qué tanto estamos cumpliendo con nuestro sistema de gestión? Ya cuando tengamos ese resultado, podemos hablar de mejora y podemos hablar de mejora continua. El punto 10.1 sobre todo se centra en las mejoras, ¿no? ¿Qué actividades que no son recurrentes, sino de manera un poco más general, voy a yo establecer en mi empresa? Como correcciones, acciones correctivas o acciones preventivas, con tal de satisfacer a mi cliente y brindarle un producto o un servicio de calidad. Y en el punto 10.2, ¿cómo cumplimos? Ahí el 10.2 nos habla de no conformidades y acciones correctivas. Por lo general, la forma de cumplir esto es a través de un procedimiento o algún otro documento que nos ayude a tener un flujo claro de cómo vamos a identificar o cómo se va a identificar las no conformidades, y luego de haberlas identificado, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las acciones correctivas que vamos a establecer para poder cambiar ese resultado de una no conformidad? Y luego también la norma nos indica que luego que hemos propuesto las acciones que vamos a tomar en cuenta para corregir esas desviaciones, evaluar esas acciones para saber si son las correctas. Quizás nuestra propuesta de acciones correctivas no ha sido la más adecuada frente a la no conformidad o al no pasar un control de calidad. Entonces, habría que hacer una evaluación para tomar una mejor decisión, primero para ver si es que es la mejor decisión, y segundo para tomar otra decisión, en todo caso otra acción correctiva que nos ayude a corregir la desviación. Y la mejora continua, que es el último punto, la mejora continua nos habla de acciones recurrentes. ¿Qué acciones vamos a hacer o vamos a implementar normalmente en nuestra empresa que van a ser tomadas como mejoras diarias o semanales o mensuales? Un gran ejemplo de una mejora continua correctamente establecida es el uso de las 5 S en la mayoría de organizaciones, ¿sí? Y bueno, con eso ya hemos cumplido nuestro requisito, todos los requisitos de nuestra norma. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. A ver si hay alguna pregunta, por favor pueden levantar la mano o escribir en la cajita de los comentarios. Bueno, creo que el día de hoy no hay ninguna consulta. Igual ya saben, cualquier consulta o duda también pueden escribirnos al WhatsApp personal, que igual estaremos haciendo llegar a la ingeniera. Bueno, para ya culminar la sesión del día de hoy, la sesión número 3 del curso, que está organizado por el capítulo de Ingeniería Ambiental, coorganizado con COESI Ingenieros. El día de hoy
Ha sido muy bonito compartir con todos ustedes y agradecemos su participación y compromiso. Por favor, quiero recalcarles el día de hoy que no se olviden de su evaluación, que es el día sábado. Nos toca el día sábado 16, va a ser la evaluación con respecto a la sesión número 3 y a la sesión número 4. Ya se ha dado la evaluación el día 9 y esta va a ser la segunda evaluación esta semana, este fin de semana. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer saber. Recuerden, chicos, que este curso solamente es el comienzo del viaje de un aprendizaje continuo, ¿no? Cualquier duda o consulta, por favor, no duden en escribirnos al WhatsApp, que siempre estamos ahí para atenderlos. Agradecemos a la ingeniera Isis Cristel Córdoba Barrios por compartir toda su experiencia con cada uno de nosotros. Esperamos que el día de hoy esta sesión haya sido de su agrado. También agradecer al Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental y de ICA por el respaldo a COES Ingenieros y al capítulo de Ingeniería Ambiental. Damos por culminada esta sesión. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Buenas noches.